pone Julián a grabar, ahí está, ya estamos grabando. Sí, estamos grabando. De unos minutos antes de que yo arranque con la tercera clase, que sería en realidad la segunda de contenido, en el recorrido del diploma. Si hay alguna duda o si hay algún comentario respecto a la clase de pasada, ya que fue asincrónica. Nosotros estamos ensayando un nuevo modelo, digamos, de combinado sincrónico-asincrónico, que el año pasado todas las clases eran en principio sincrónicas y después quedaba el registro, y este año, por sugerencia del propio Claxo, tenemos un modelo mixto, combinado. Pero bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si alguien quiere comentar algo de lo visto, y si no hay nada de eso, me gustaría a mí preguntarles si han podido ver esa clase, si han podido seguir, veo algunas caritas que hacen así, perfecto, y si han logrado ver algo de la bibliografía sugerida como obligatoria, que no es toda, ¿no? Hay mucha más, además de, por supuesto, de la que está sugerida allí, pero bueno, en principio hay siempre entre 1 o 2 textos, tratamos de que no sean nunca más de 3, en general no hay muchos 3, obligatorios, o digamos, que consideramos que son fundamentales para seguir la clase, y luego algún otro material optativo, opcional para quien quiera profundizar. Entonces, bueno, eso, si hay preguntas o comentarios, o un poco como decía George Simmel, uno de los padres de la sociología, ¿no? Si hay impresiones, ¿no? Una cosa de cómo han recibido ese material, también importa, digamos, más allá de que haya preguntas muy concretas, ¿les interesó, no les interesó, les pareció relativamente conocido, o había algo de todo eso que les resultaba novedoso? Eso también importa. Hola, ¿cómo va? Acá Hola, Amanda. ¿qué tal? Amanda, ¿cómo te va? Hola, bien. Hola a todos y todas y todes. Me quedó una duda, por ahí es un poco puntual, pero bueno, creo que es un poco como el inicio de la vida y creo que lo nombrás vos en una parte del texto. Algo de la lengua materna como una primera infotecnologización o como algo no tecnológico, ¿no? La lengua materna. Y no entendí muy bien concretamente por qué, ¿no? Parece una pregunta por ahí un poco concreta, pero bueno, creo que... No, está muy bien, además porque es un nuevo problemático. En verdad siempre no damos el ejemplo de la lengua o el lenguaje como tecnología azarosamente, o sea, justamente tiene un carácter provocador esa frase. No me refería a eso como infotecnología, digamos, sino más bien como una especie de primera tecnología, ¿no? La técnica más arcaica, una podría decir, o una de las más arcaicas, ¿no? En realidad. Okay. O las técnicas más primarias, ¿no? Y en verdad digo que no deja de ser controversial porque, en verdad, la noción digamos, de tecné como, digamos, artesanía, tecnología, no arte, tecnología al mismo tiempo, que es de alguna manera a donde remontamos etimológicamente el término técnica, tiene un contrapunto con Legain, digamos, ¿no? Con el logos, que no es exactamente lo mismo, no podríamos decir que el logos es solamente o principalmente una tecné. Sin embargo, en la perspectiva antropológica de la técnica, que van a ver la semana que viene, que la clase asincrónica que tienen, que también forma parte del módulo que yo dicto, habla de algunos autores que han a lo largo del siglo XX pensado el problema de la técnica y cómo luego en el XXI siguió de alguna manera esa deriva del pensamiento crítico sobre la técnica. Y uno de ellos, un central en el siglo XX, un filósofo central en el siglo XX por muchos motivos, que es Martin Heidegger, dice que hay dos perspectivas acerca de la tecnología, de la técnica, que son habitualmente las más comunes y que él dice que son correctas pero no verdaderas, ¿no? Y una de ellas es esta idea antropológica que tiene que ver con dos aspectos que los antropólogos solían imaginar, y ahí va a tu pregunta, suelen pensar y suelen proponer la idea de que justamente el humano es un ser técnico, por excelencia, digamos que se hominiza precisamente a través de sus técnicas, incluso sus técnicas corporales, técnicas del cuerpo, y que la primera de esas técnicas es el lenguaje, digamos. La primera técnica que usa para poder desempeñarse en el mundo y que le permite ese proceso de hominización, ese pasaje a la cultura, ¿no? El pasaje de la naturaleza a la cultura, es esa membrana un poco intermedia, ¿no? Un poco, digamos, justamente no del todo, ¿no?, natural, ni del todo artificial,
que es el lenguaje. O sea, que justamente sí era controversial decir eso, ¿no? Era un puntum cartesiano pensar así. Ya que estamos, les voy a decir lo que ya lo van a escuchar la vez que viene, pero la otra perspectiva correcta, pero no verdadera, para Heidegger, es que la tecnología, la técnica, es un instrumento para un fin, neutral, digamos, ¿no? Que es simplemente un medio para un fin. Entonces se trata de la perspectiva instrumental, como la perspectiva antropológica, y son correctas, pero no verdaderas, ¿no? La perspectiva antropológica tiene como una doble faz. Es la técnica hominiza, la técnica hace al humano, lo vuelve humano, ¿no? Y al mismo tiempo la técnica es todo aquello que los humanos hacen, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero forma parte de esto que se llama la perspectiva antropológica. Aquello que los humanos desarrollan tiene la forma habitual de la técnica, el hombre es por naturaleza un ser técnico, ¿no? Decía Xenofonte, su naturaleza es ser tecnités, digamos, pero efectivamente todavía hay toda una discusión acerca de si efectivamente el lenguaje, esa membrana, digamos, la podríamos considerar solamente técnica, ¿no? Hay un autor que hace tiempo que no se lee mucho, pero que nosotros leíamos mucho en los 90, que es Cornelius Castoriadis, que tiene específicamente un trabajo de contrapunto entre Le Guin, ¿no? Y Teugen, digamos, el saber, el lenguaje, la lengua, ¿no? Y el hacer práctico, ¿no? La técnica. Para él son claramente dos vías que se relacionan, pero que no son lo mismo. Pero igual ahí ya estamos más que está muy bien, no está nada mal, pero estamos como en el detalle fino de la discusión acerca del estatuto de la técnica, que recorre el pensamiento de la técnica del siglo XX, ¿no? Forma parte de esas discusiones que posiblemente no se salden, pero quedan como hitos del debate. Estoy ahora mirando el chat, ¿no? Pero bueno, Amanda, espero haberte aunque sea un poco respondido tu pregunta. Perfecto, perfecto, gracias. Ah, qué pena lo de los videos, hay que ver eso, qué puede pasar. No lo sé. Como arcaico en el sentido de que no se puede imaginar, Helmut, el fenómeno de la vida humana sin imaginar alguna dimensión lingüística, alguna dimensión de comunicación a través de la lengua, y por lo tanto en ese sentido arcaica, como primera, una técnica primera. No arcaica porque sea antigua y en desuso, sino arcaica porque es originaria, no sé, originaria en algún sentido, ¿no? Que está en el momento mismo de la hominización, en el momento primero de la hominización. No sé si eso te responde, pero va por ese lado. No sé cómo te suena a vos lo de arcaico, porque arge, digamos, ¿no? Como principio, ¿no? ¿Alguien más tuvo problemas con los videos? Está bien, Juli, claro, hay que ver. No he respondido a otras preguntas, está bien, perfecto, muy bien. No, para nada, no. Las preguntas son disparadores, son más bien dan una imagen posible, no para nada exhaustiva, del tipo de pregunta que el campo hace en relación con estos problemas. Algunas son más, si quieren, más didácticas, ¿no? Como para orientar la lectura, pero cuando son más problemáticas, cuando efectivamente implican no solamente la lectura del texto, sino algo más, la idea es señalar el tipo de interrogación que estos problemas suscitan en el propio campo de investigación. Ahí Flat Tamara levantó la mano para también hacer una... Escucho, perfecto, cómo no. Tamara. Sí, ahí, hola, Ahí ¿qué va. tal, Flavia? A todos, buenas tardes. Todavía no me logro un poco familiarizar con el concepto de infotecnologías. Tengo una consulta porque, bueno, no alcancé a revisar el texto de Scott, lo tengo pendiente, lo voy a revisar pronto. Pero cuando tú hablas de infotecnología, ¿te refieres a estas tecnologías que son como desde la era digital, fines del siglo XX en adelante? No sé, los algoritmos, la realidad virtual, la información, los medios digitales. Posiblemente, digamos, desde la informatización en adelante, o si quieres desde la cibernética en adelante, ¿no? Más que desde los últimos
décadas, posiblemente 70, 80 años atrás, ya comienzan a desarrollarse estas infotecnologías, lo que llamamos la digitalización o la informatización, que está asociado también con las infraestructuras, ¿no? Ya, perfecto. Con las infraestructuras que permiten hacer de esa información algo así como una matriz tecnológica, ¿no? Si no, posiblemente no es inmediato que pensemos en la información como una técnica, ¿no? Y bueno, mi segunda pregunta tiene que ver, pero quizás vas a hablar de eso en la clase, es con respecto al capítulo de Big Data, de la epistema de la información. No sé si la enuncio más adelante, quizás, porque puede ser que podría responderle a la clase. Hoy no voy a hablar de eso, así que podés iniciarla ya. ahora, pero igual sí Bien. eso va a ser retomado más adelante. Es que me fijé que en por distintas personas, sí. Por distintos profes, pero sobre todo por Manolo Rodríguez, ¿no? Básicamente. ya, perfecto. Me fijé que la categorización que utilizas, esa que tiene 3 partes, o sea, como 3 acepciones, la primera la de noticias, la segunda referida a la teoría matemática de la información y la tercera de biología. Me pregunto por qué no consideraste comprender la información como operación, refiriéndome, por ejemplo, a Simondón. Es lo mismo que pregunta Helmut. A mí, en realidad, lo que yo quise hacer allí no era exhaustivo, sino simplemente lo que quería decir era que el término información es un término que no es un concepto que tiene una única valencia, ni una única utilidad, incluso en la teoría de la filosofía de la técnica. No tiene una sola valencia. Es decir, no llega a ser un concepto, ¿sí? Es un término, lo usamos como término, pero en distintas disciplinas tiene acepciones distintas y conviven entre sí. Hay una homonimia muy productiva, muy feraz, pero que no deberíamos confundir con identidad conceptual. No es un único concepto, información, que es lo que habitualmente ocurre, creer que información es una cosa, y querer encontrar cuál es la noción de información que es la verdadera. Y en realidad lo que está ocurriendo es que son operativas, y esa es la idea, no ser exhaustiva, pero mencionarles la operatividad de 3 nociones muy distintas que están nombradas con el término información, pero que remiten, en verdad, a fenómenos distintos, acontecimientos distintos y operaciones distintas. Entonces, que tengamos presente esa dimensión semántica que para nada es, insisto, transparente. No hay un concepto único de información con el que podamos trabajar, ni siquiera, insisto, en filosofía de la técnica, porque por lo menos ahí tenés la diferencia entre la cibernética o la teoría matemática de la información y el propio Simondón, que son distintos. Y sin embargo, la teoría cibernética más bien se basa en la tesis de la teoría de la información, de Shannon y Weaver, y Simondon propone una que no necesariamente es operativa técnicamente, ¿no? Y cuando te refieres a información como noticia, que es lo opuesto a la redundancia, como acontecimiento, sí. ahí ¿a qué te refieres específicamente? Que algo es noticia cuando no ocurre todo el tiempo. Si yo digo tomo un café a la mañana, no es una noticia. Ya, perfecto. La noticia ocurre, la información ocurre cuando eso que está ocurriendo es algo, digamos, poco habitual. Una ocurrencia poco habitual. Es una idea muy básica de noticia y de información para el periodismo, para la vida de la información pública. Algo se vuelve noticia cuando es una novedad, cuando trae algo que no estaba antes en la vida común, o cuando ocurre un acontecimiento, no sé, un accidente aéreo. No es habitual, hay uno en 1.000.000. Entonces, eso es una noticia. Entonces, es lo inverso a la ocurrencia habitual. Tiene algo que se parece a la teoría matemática de la información, pero claramente es otra cosa distinta, porque refiere a otra cosa. En biología es donde más choca la diferencia de conceptual. Sin embargo, usamos, y los biólogos usan el término información y creen que están diciendo, de alguna manera, algo semejante, en el sentido de que la idea de la información en biología y en el mundo de lo digital conviven las operaciones a través de las cuales, por ejemplo, los biólogos hacen operaciones cibernéticas con sistemas, digamos, vivientes. Pero no están hablando de lo mismo. Para eso es muy importante, entonces, no
no abusar del término información como la era de la información, creyendo que estamos hablando de lo mismo, aun cuando sea posible digitalizar material biológico, información biológica. Eso es posible. Hay bancos de datos genéticos, digamos. Entonces, hay bancos digitales de datos genéticos que son biológicos. Pero la información en biología y la información en el mundo digital o en el mundo cibernético no es un término que diga lo mismo, que exprese lo mismo. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Y me O parece sea, muy no, importante dar cuenta de esa diferencia. muchas gracias. Interpretar que la información no es un concepto unívoco, que estamos usando una metáfora. Todavía no estamos usando un concepto. Entonces, bueno, uno dice, bueno, siempre, sí, es verdad, pero el pasaje de término a concepto es un momento muy importante en una disciplina. Cuando un término de uso habitual se vuelve un concepto, no sé, en este momento estamos trabajando justamente con Manolo, con Julián, en un equipo de investigación que tratamos de hacer el pasaje de término a concepto de términos como plataforma, algoritmo, dato. Bueno, es todo un procedimiento complejísimo, en el sentido que hay muchas acepciones de cada uno de esos términos de uso corriente. Para mí lo importante en este caso era que ustedes lo identifiquen ese problema, digamos, conceptual, digamos así, nominal. El problema de la nominación cuando hablamos de la información, que es un concepto que es muy operativo, tanto desde el punto de vista de la producción de realidad, como también es operativo en las operaciones específicas, por ejemplo, de la biología. Se habla de transcripción, traducción, genética, ¿no? Edición génica, se usan términos que corresponden a la semántica de la información. Entonces se usa y tiene efectos en la realidad, ¿no? Eso, bueno, también a veces nos llama un poco la atención algo que, sin embargo, es muy habitual. Se hacen cosas que no se entienden, porque cuyos nombres no están tan claros para los que lo hacen, pero cómo funcionan, el mundo de la técnica está atravesado por ese tipo de emergencia. Los biólogos sintéticos dicen eso, ¿no? Ellos hacen que las cosas funcionen, no saben bien por qué funcionan, pero saben que van a funcionar. Crean vida sintetizada, digamos, porque saben que los ladrillos que están usando juntos van a dar tal resultado. ¿Por qué ocurre? Todavía no lo sabemos. Dice. Ese tipo de experiencia también epistémica, epistemológica y cognitiva, me parece importante cuando tomamos estos temas, estos objetos analíticos, tenerla presente. Muchas veces estamos frente a acontecimientos cuyas causas cuyos efectos desencadenamos y no necesariamente estaremos entendiendo del todo cómo ocurre, por qué ocurre. Algo de todo eso tiene que ver con la gubernamentalidad algorítmica, justamente, ¿no? Algo de eso ocurre en lo que llamamos la gubernamentalidad algorítmica. ¿Por qué funcionan las incitaciones de Netflix a las incitaciones de Cambridge Analytica? ¿Por qué eso funciona o no funciona? No está muy claro. Se pone en funcionamiento un mecanismo en el que se busca cierta eficacia y a veces se aproxima a esa eficacia. Vemos lo de, sí, está bien, intentamos, lo de Manolo lo sabemos, pero bueno, a veces tiene que ver con los calendarios de los profesores y a veces tiene que ver con esta solicitud de intentar tener clases grabadas porque no todos pueden asistir a las sincrónicas. Andrés y Freddy levantaron la mano, no sé si alguien más. Vamos con Andrés. Andrés. Por favor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escucha? Bueno, buenas tardes con todos. Yo quería, preguntarle a Flavia específicamente porque, uno de los textos que estaba recomendado era de su autoría. Algo que me llamó la atención en un punto que tengo que ubicarle exactamente, en donde decía, primero, en esta referencia conceptual, algo así como en ese paso, digamos, de metáforas, nociones, conceptos, que me parece interesante lo que propone ahorita, es preguntarle primero por esta noción o concepto de tecnoceno,
si es su autoría o de dónde la trabaja, como digamos, es un poco el recorrido que ha hecho para construirlo y sustentarlo. Y luego hay una parte en donde dice algo así como al menos es lo que conocemos del Tecnoceno en su momento informacional, o en su fase informacional, o algo así. Algo así como dando a entender de que podría abrirse, digamos, unos otros momentos, o se estaría quizás visibilizando otros momentos de este, digamos, dispositivo algorítmico, de esta forma de gubernamentalidad, etc. Andrés, como digo ahí, la clase de 5, que sería, esta es la clase 3, ¿no? De contenido, la segunda. En la clase 5, o sea, en 2 semanas, vamos a hablar específicamente de antropoceno, tecnoceno, o sea, vamos a dedicarla a la primera parte de tu pregunta y quizás también a la segunda. Lo que sobre todo podría yo decirte es que en principio tenemos ya en los inicios del Tecnoceno, que son los inicios del Antropoceno, de lo llamado Antropoceno, en torno a los años 50, uno no podría decir que estamos ya todavía plenamente en un momento informacional. Están los albores, está todo eso en emergencia, pero no es lo mismo que en el 2020, 1950. Si yo te dijera, el etapa informacional es hoy, pero el Tecnoceno inicia hace 70 años. Entonces, en su momento informacional tiene determinadas características, si no podría decir un momento previo y posiblemente haya momentos posteriores, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a retomar, específicamente va a ser tema de la clase 5. ¿Y Freddy? Okay. Sí, buenas tardes con todos. Si mal no recuerdo, sí se me escucha, ¿cierto? Sí. Si mal no recuerdo, por ahí se mencionaba, o sea, la tecnología, decías que había tecnologías, como hablamos ahora hace un rato, como el lenguaje, por ejemplo, pero hay otros autores, estoy pensando particularmente en Stiglitz, que dice que la tecnología hace una diferencia entre la técnica y la tecnología, ¿no? La tecnología es una técnica producida de manera industrial a través de modelos presentes de modelos científicos, etc. Entonces, no sé si tú haces una diferencia o no. Mira, la discusión acerca de la relación entre técnica y tecnología marcó hasta las décadas del 80 del siglo pasado parte, digamos, del debate de la filosofía de la técnica. Hoy ya eso no está en debate, pero digamos, hay como 2 grandes escuelas en ese debate, la escuela continental, digamos, y la escuela anglosajona. La continental, Heidegger a la cabeza, pero no solo él, también, digamos, los frankfurtianos, etcétera. Ven a la técnica como el gran fenómeno, el Uhl es un francés, digamos, a los alemanes, los franceses ven a lo técnico como el gran fenómeno, de alguna manera, desde la antigüedad hasta la modernidad, la tecnología como el conjunto de los dispositivos, ¿no? El conjunto de las tecnologías industriales, la técnica moderna en y los dispositivos. Y en ese sentido, Stigler forma parte de esa tradición continental. La tradición anglosajona, en cambio, invierte los términos, digamos, ¿no? Lo tecnológico como gran fenómeno, y las técnicas en realidad son concretamente algunas más o menos desarrolladas. Predomina, digamos, en el lenguaje en el castellano, predomina cierta tesis, digamos, la primera, pero con una salvedad. La tesis es la continental, pero con una salvedad, que es Foucault. Que Foucault, digamos, usa la forma anglosajona y habla de tecnologías en general, ¿no? Entonces, ya digo, después de los 80, 90 del siglo pasado, esa discusión, no digo que esté saldada, pero quedó como antigua, ya casi que ya no importa, en el sentido que ya la técnica y las tecnologías son nuestro ambiente. Cosa que no pasaba en los años 30, 40 del siglo pasado, donde todavía justamente se podía distinguir una técnica antigua, ¿no? La noción de cosmotécnicas o de tecnodiversidad intenta recuperar algo de esta tecnología que podría no ser la tecnología industrial capitalista, pero por ahora parecería que son todavía formas incipientes, digamos, de tratar de identificar alguna alternativa a la tecnología industrial capitalista, que es la que hoy constituye nuestro medio, nuestro mundo ambiente. En algún sentido, uno podría decir que hoy es casi indistinto el uso, pero insisto, sobre todo porque no
no se está todavía hoy, o quizás en este momento, ni siquiera las nuevas corrientes, que eso lo van a ver en la clase próxima, asincrónica, está ya grabado, ¿no? Las nuevas corrientes de la filosofía técnica, los aceleracionistas, los nuevos sustantivistas como los transhumanistas, por ejemplo, o estas corrientes de la tecnodiversidad o de las cosmotécnicas, no han constituido todavía un lenguaje, digamos, de oposición entre tecnología y técnica, no han restituido esa discusión. No la han puesto de nuevo en escena, digamos. No sé si te estoy contestando, Freddy, pero digamos, en principio ya es un poquito indistinto el modo en que nos diferenciamos. A menos que, bueno, que quieras participar de una escuela puntualmente, quieras seguir esa tradición, y bueno, en ese caso corresponderá, digamos, elegir una de las dos tradiciones grandes e inscribirte en ella, digamos, como hace Stigler cuando se inscribe en la Continental. ¿Alguien más levantó la mano? No vi, ahora no lo veo, o no la veo. No estábamos, Fla, eran Andrés y Freddy. Estaban, bueno, me eran pareció ver que había una mano, pero ahora no la veo más. Bueno, perfecto. En principio, está muy bien que hayan hecho todas estas preguntas, porque la reunión, hay algo también que creo que va a ocurrir en este primer módulo, que posiblemente no sea tan así en los que vienen, y que tiene que ver con ciertos saltos temáticos de una reunión a la otra, precisamente porque es el módulo que de algún modo intenta darles a ustedes como una base, como la base mínima de temas que deberíamos tratar de tener por lo menos revisados para abordar después cada uno de los problemas que vienen, ¿no? Y entonces en ese sentido son clases muy condensadas, de una enorme condensación de información. La reunión pasada, la clase 2, digamos, buscaba darles algo así como una atmósfera, por eso esto de las formas de vida infotecnológicas, ¿no? Una suerte de atmósfera, bueno, ¿dónde estamos en este momento? ¿En qué clase de clima cultural, clima también, por supuesto, de infraestructural, también en qué clima de problemas y de relaciones con los otros y con nosotros mismos estamos inscriptos en este momento? La tesis primaria, que es la que recorre todo el diploma, es que estamos, digamos, que nuestra modernidad, que nuestro tiempo, es un tiempo marcado por el proceso de tecnificación, ¿no? Y como decíamos en esa clase asincrónica, ustedes vieron tanto en sentido tecnificación de la vida, tanto en sentido general, nuestros modos de vida, nuestras formas de vida se ven tecnificadas, como en sentido restringido, la vida en sentido biológico, el cuerpo propio, ¿no? Aparece intervenido, interpelado, investido, toda una serie de procedimientos, de dispositivos, pero también de racionalidades que lo interpelan de un modo, digamos, si quieren, coherente, armonioso con el proceso de tecnificación, ¿no? Tanto, insisto, como hibridación, ¿no? El cyborg poshumano, como la autocomprensión, tanto en la ontología, decíamos la vez pasada, como en el modo de significarnos y de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esos dos campos aparece acá marcada la tendencia técnica, ¿no? La tendencia técnica de Occidente, que se ha vuelto bastante universal, si no completamente universal, bastante universalizada. Y la reunión de hoy lo que les va a proponer es pensar un movimiento en paralelo, digamos, contemporáneo, incluso un poco más reciente, si quieren, desde el punto de vista de la teoría, pero no más reciente desde el punto de vista de la historiografía, o de la historia, un procedimiento, un fenómeno, un acontecimiento que intercepta el procedimiento, fenómeno, acontecimiento de la tecnificación con otra clave, con otra lógica, que es el proceso de politización de la vida. La modernidad es, entonces vamos a sintetizar así, puede entenderse, además de a través de otras posibles interpretaciones, por una interpretación en la que decimos que confluyen tendencialmente dos grandes procesos que invisten lo viviente, ¿no? El proceso de tecnificación y el proceso de politización. Hoy vamos a hablar de este segundo proceso de politización, que es
como supongo que varios de ustedes ya habrán imaginado, que es la hipótesis biopolítica, digamos, ¿no? Interceptar la tesis de la técnica, la tesis de la modernidad como una modernidad tecnológica, con la tesis de la modernidad como una modernidad biológica. El momento en el cual, y el autor clave acá es Michel Foucault, el momento en el cual lo viviente, sobre todo el viviente humano, tanto como individuo, como colectivo, como multiplicidad, es interceptado, ¿no?, por las fuerzas políticas que, de alguna manera, luchan, ¿no?, entran en lucha por la gestión de esos vivientes, ¿no? Y donde podríamos tener dos grandes narrativas en este relato de la politización, ¿no? Una narrativa más épica, posiblemente para algunos de ustedes haya sido la de su primera formación, por lo menos en mi caso es así, parece la tesis habermasiana, ¿no? Que da cuenta de un proceso de politización entendido como democratización. Podemos nombrarlo de este modo, como uno de los modos de nombrar este proceso de politización, es decir, es un momento en el cual el hecho del nacimiento y el derecho de ciudadanía entran lentamente en proceso de desdiferenciación, en proceso de intersección, ¿no? Progresivamente, aquellos vivientes que nacen, el hecho mismo del nacimiento, empieza a implicar pertenencia a la esfera de lo político y derechos políticos, ¿no? Entonces, en un proceso que no termina, que no está acabado todavía, sin embargo, desde el siglo XVI o XVII en Europa, comienza, dice Foucault, a darse esta lenta, esta progresiva, pero persistente, conversión de la vida en su unidad mínima, el cuerpo humano, en su unidad máxima, la población, entra en un juego en relación con el poder que implica ser al mismo tiempo sujeto y objeto de ese poder. Es el sujeto de las demandas políticas, es el sujeto de los derechos políticos, y al mismo tiempo es el objeto sobre el cual recaen distintos dispositivos de administración, gestión, regulación de lo viviente. No sé si recuerdan algo, de quienes están aquí, de esa tesis inicial Foucaultiana, digamos, la tesis primaria que Foucault desarrolla a partir, sobre todo, de los años del 74, 75, 76, hasta el 80, fundamentalmente en los cursos del Collège de France. No hay un libro biopolítico en Foucault, no hay un material que podamos considerar el libro sobre biopolítica, más bien se construye sobre la base de algunos libros y sobre todo de los cursos de esos años, pero sí tenemos una mucho más, digamos, concisa e intensa tradición posterior, ¿no?, post-Foucaultiana, de trabajo en torno al desarrollo de la tesis. Yo voy a compartir con ustedes la presentación que tenía para mostrarles hoy, si es que la veo, acá está. En la que me voy a apoyar para darles también algunos materiales que acompañan la lectura de la tesis, ¿no? Porque en el centro de esta preocupación nuestra de transmitirles esta tesis biopolítica está el hecho de que la van a volver a encontrar en buena parte de los módulos como una suerte de grilla analítica, como una matriz analítica, digamos, con la cual muchos otros autores ya trabajan, ¿no? Entonces, la propuesta es perfecta. Ustedes tienen esta grilla analítica ya en los textos incluso de Paula Sibilia, en los textos a los que ella refiere, en buena parte del material sobre vigilancia que desarrolla Fernanda. Sin duda, en diálogo con este material está los desarrollos sobre los temas de capitalismo de plataformas y demás de Claudio. Entonces, en relación con eso, está bien para nosotros intentar entrar por lo menos a las herramientas básicas de la tesis, y también interpretar cuáles son las discontinuidades dentro de la propia tesis para pensar el momento contemporáneo, que no es exactamente el de los años 70 del siglo pasado. El recorrido de hoy es un esquema bastante sencillo, digamos, esperamos recorrerlo todo, donde les voy a mostrar para que
la tengan a mano, la bibliografía y la cronología básicas del trabajo Foucaultiano, algunos elementos en torno a la teoría del poder de Foucault, que van a servir para interpretar varias de las categorías analíticas que vamos a usar, varios de los términos técnicos que vamos a usar. Por ejemplo, gubernamentalidad, ¿de dónde sale ese término? ¿Cómo juega ese término en relación con biopolíticas, biopoder? Hay todo un lenguaje en relación con esta tesis que me gustaría que pudieran por lo menos llevarse en esta reunión. Luego lo que creo que es la doxa que todos conocen ya, un poco como todos conocemos la Divina Comedia, ¿no? La hayamos o no leídos, sabemos todos más o menos de qué puede tratar, y en ese sentido sabemos más o menos que la tesis biopolítica propone una descripción de la sociedad, por lo menos contemporánea a los años 70 del siglo pasado, que consistía en una suerte de sociedad disciplinaria, que vendría a estar siendo relevada, por lo menos desde ese momento hasta hoy, por lo que se ha llamado sociedades de control. El nombre, digamos, habitualmente, digamos, lo referimos a Gilles Deleuze, quien a su vez lo toma de William Burroughs, pero digamos, el texto clásico de las sociedades de control es la postdata de las sociedades de control, que ustedes tienen también como parte de la bibliografía. Y acá lo que nos importa pensar es el modelo cronológico historiográfico, para pensar el pasaje de una sociedad, digamos, de soberanía, primero, si quieren, de disciplina y luego de control, y también el modelo analítico, cómo eso funciona como un modelo que es analítico, no solamente una cronología, primero esto, luego esto, sino cómo esos tres momentos en verdad también aparecen como una matriz de análisis que podemos pensarla para el momento contemporáneo, ¿no? Luego una herramienta que a mí me parece útil para aportarles a quienes entran en este lenguaje, que no es Foucaultiana, pero por supuesto se deriva de allí, la trabajó un colega nuestro en Argentina, un sociólogo argentino llamado Pablo de Marinis, pero que es distinguir dentro, digamos, de estos dispositivos del poder, estas tecnologías políticas que describe Foucault, distinguir el aspecto de la racionalidad política del aspecto de la tecnología política propiamente dicha, el dispositivo político. Y finalmente el momento quinto es la propuesta mía, digamos, lo que yo les propongo como lectura y como matriz también analítica para lo que viene, ¿no? Y que tiene que ver con una hipótesis de que, bueno, si quieren podemos pensar el tecnoceno, ¿no? Pero bueno, el momento actual, como un momento de ampliación del campo de batalla biopolítico, tal como lo planteaba Foucault en su momento, ¿no? Foucault plantea un campo, digamos, de batalla biopolítica, un campo biopolítico en el que, como les decía hace un rato, la unidad mínima es el cuerpo, la unidad máxima es la población. Y estamos en un momento tecnológico, digamos, pero también cognitivo, pero también en el nivel de las disposiciones políticas, y decir, de los dispositivos políticos, de las tecnologías políticas, estamos en un momento donde este poder sobre la vida se descarga en unidades que son menores a un cuerpo. Por ejemplo, en genes, moléculas, semivivos, como lo llaman algunos, ¿no? Tejido cultivado, órganos guardados en bancos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada en la clase de las formas de vida infotecnológicas, esto de la vida a distancia? Bueno, algo que es menos que un cuerpo está también siendo objeto de la política, y por momentos, en algunos casos, sujetos de ciertos derechos, como los embriones, por ejemplo. Y en el polo opuesto, estamos preocupándonos políticamente por una escala mayor ya que la escala de la especie. Estamos pensando en la relación con otras especies, estamos pensando en la terraformación de la Luna, de Marte, es decir, estamos pensando en la escala planetaria y más allá. Y forma parte de nuestra preocupación tecnológica y política. Entonces hay un campo de batalla expandido. Y con eso, si llegamos a eso, cerraríamos la reunión de hoy. Voy paso a paso. Lo dije al pasar, pero como lo mencionaba por la pregunta que me hizo Andrés hace un rato, me quedo un minuto pensando en este término, ¿no? Me detengo en el término tecnología política. De todo lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver precisamente con el esquema cuatripartito que el propio Foucault propone
sobre el final de su vida, se muere muy tempranamente, en el año 84, propone un esquema cuatripartito, digamos, de 4 tipos de tecnología. Dice, hay 4 tipos de tecnología, dice él cuando habla en su texto sobre tecnologías del yo, que es una conferencia originalmente. Hay 4 tipos de tecnología. Hay un grupo de tecnologías que son tecnologías de la producción, tecnologías que nosotros creo que más habitualmente imaginamos cuando imaginamos tecnología, ¿no? Desde la energía nuclear hasta el telar mecánico, ¿no? La máquina a vapor, el ferrocarril, ¿no? Tecnologías de la producción. Luego él dice, hay tecnologías del poder, tecnologías sociales, decimos también en algunos autores, en Latour serían tecnologías sociales, en otros autores de la tradición crítica a la técnica, como Louis Mumford o como Murray Bookchin, se habla de tecnologías de la administración, pero me parece bien también hablar de tecnologías políticas, tecnologías del poder, dispositivos a través de los cuales el poder ejerce, ¿no? Procura el ejercicio, digamos, de sus prerrogativas o de sus intereses, ¿no? De sus objetivos. Y él dice luego que hay un tercer tipo de tecnología, que son las tecnologías de los sistemas de símbolos, dice él, podríamos llamarlo también tecnologías de la comunicación, entre las cuales, por ejemplo, podríamos imaginar estas tecnologías como dispositivos en las cuales estamos inmersos en este momento, pero también los medios de comunicación, pero también toda otra serie de dispositivos. Y finalmente un cuarto tipo de tecnología, que son las que se llaman tecnologías del yo, tecnologías del sí mismo. No cambió la diapositiva, perdón. A ver, vamos a ver acá. Siempre pasa lo mismo, o por lo menos en esta, a ver ahí, ¿sí? ¿Cambió? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces hay que retroceder y volver a cambiar. Bueno, es el mapa del recorrido acá. Sepan que yo cuando abro, después no los veo, entonces pueden abrir el micrófono y comentar si es necesario. Entonces decía, bueno, como lo que estamos viendo, y en estas, decía, tecnologías del yo, ese cuarto elemento, cuarto momento, son tecnologías a través de las cuales los seres se relacionan consigo mismos, se dirigen a sí mismos en la búsqueda de una transformación ética, digamos, ética en el sentido también de su habitualidad, en búsqueda muchas veces de una cierta virtud, una cierta felicidad, ¿no? Una cierta mejora de sí mismo, una relación más plena consigo mismo, una relación más, sí, más plena, más intensa, ¿no? Una relación más intensa que implica una transformación relativamente consciente. Y dentro de ese universo, dentro de ese conjunto de tecnologías, él incluye desde los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, del cristianismo, hasta la rememoración en los estoicos, ¿no? El recordar todas las noches antes de irse a dormir lo que uno hizo durante el día, hacer un examen de conciencia y al día siguiente, ¿no? A la mañana temprano volver a pensar todo lo que viene durante el día, ¿no? Intentar darse las pautas para ese día, o la reflexión acerca de la muerte, somos seres mortales, o incluso, dice él, el psicoanálisis, como una de esas tecnologías de yo. Ahí, Andrés, ves cómo este uso del término tecnología es muy significativo también en Foucault, ¿no? Siempre nos queda, siempre me lo dice Manolo, queda escribir el capítulo de Foucault, pensador de la técnica, ¿no? La bibliografía básica Foucaultiana, lo que me importa acá es que ustedes identifiquen que este momento biopolítico, digamos que de alguna manera comienza en los libros en torno a Vigilar y Castigar, año 75, el último capítulo de la historia de sexualidad 1, La voluntad de saber, es uno de los textos clave de la base biopolítica, y de hecho es el que ustedes tienen como lectura obligatoria, si no me equivoco, Derecho de muerte y poder sobre la vida. Pero sobre todo, bueno, él ingresa en el Colegio de Francia en el año 1970, con su clase inaugural sobre el orden del discurso, y si ustedes van viendo, bueno, en ese momento él está trabajando en el grupo de investigación sobre las prisiones, está trabajando políticamente además en relación con el tema de las prisiones, y ya desde temprano
empieza justamente sus cursos sobre teorías de instituciones penales, la sociedad punitiva, el pasaje por la cuestión psiquiátrica, que sin embargo, si lo ven acá, es el primer Foucault, digamos, ¿no? El que tiene como tema, como filósofo, tiene también como tema tanto de tesis como de trabajo, digamos, de clase, da clases de psicología, ¿no? Entonces es uno de sus temas, digamos, permanentes a lo largo de su vida, ¿no? El tema de la subjetividad, tanto desde el punto de vista del sujeto soberano batailiano, pero también del sujeto psicológico. Los que consideramos los cursos biopolíticos son, sobre todo, el curso Hay que defender la sociedad, que después traducido tempranamente también como genealogía del racismo, si lo podemos, vamos a comentar eso por qué, seguridad, territorio, población, y nacimiento de la biopolítica. Se supone que estos tres son los tres cursos biopolíticos, digamos, primarios, con los que se desarrolla, digamos, la tesis fuerte, que tiene momentos como ahora vamos a ver. Si ven, de todas maneras, los títulos de los cursos posteriores, que no fueron traducidos, publicados hace demasiado tiempo, fueron publicados en su mayoría en la última década, recién después del 2004, pues tenemos mucho material muy reciente de elaboración y de evaluación ahora. Sin embargo, tienen lo que se ha llamado, digamos, luego del giro biopolítico, el Foucault del sujeto. Sin embargo, hay una continuidad muy grande entre el Foucault biopolítico y el Foucault del sujeto, digamos así, el Foucault ético, porque en verdad la perspectiva desde la cual él ingresa la pregunta, de nuevo, ¿no? Reingresa la pregunta por la subjetividad, es a través de la pregunta por el gobierno de los vivientes, el gobierno de sí y de los otros, cómo gobernársenos a uno mismo. Y esta cuatripartición de las tecnologías en las que se incluye esta tecnología de yo, implica, en este último Foucault, que la relación del sujeto soberano consigo mismo es una relación de gobierno. Lo cual, de alguna manera, se los digo porque echa una luz un poco distinta sobre el material anterior. Digamos, nos hace ver, ahí está, perfecto, muy bien. Sí, van a estar todas colgadas las diapositivas, si no están ya, ¿no? Juli, me parece el material está, ¿no? O sea, digo, no está subido, no está abierto, pero está subido ya. ¿Dijiste algo, Juli? No. ¿O lo dijiste en el chat, quizá? No, que sí, que las diapositivas después las compartimos sí, ese después del material encuentro. va a estar siempre. Me gustaría recorrer, como segundo momento, digamos, algunos elementos generales, pero que son significativos, pero que llamamos a veces un poco, quizá pomposamente, pero bueno, tiene que ver con la hipótesis en la que estamos hoy trabajando, con la hipótesis biopolítica. Si hay algo así como una teoría del poder en Foucault, y por supuesto está enunciada en Vigilar y Castigar, y está retomada en el curso, en las clases sobre Foucault que da Gilles Deleuze. En el Foucault de Deleuze aparece, digamos, buena parte de esto que les voy a decir ahora, ¿no? Y que de alguna manera a lo largo de todos estos años nos ha ido como creando una idea relativamente común, digamos, acerca de, bueno, cómo dislocar a veces algunas nociones del poder que vienen de las disciplinas como la ciencia política, muchas veces, ¿no? Sobre todo, o el derecho, algunas en ciencias humanas que, digamos, que quizás no han transitado tanto este material, dislocar un poco la perspectiva del poder como, digamos, como una suerte de propiedad o atributo, ¿no? Que, por ejemplo, se localiza en el Estado, ¿no? Que conviene estudiar a través de las formas en las que ese poder se organiza, por ejemplo, en una sociedad como las formas del gobierno, república, monarquía constitucional, digamos, bueno, hay algo que hace Foucault, un tipo de operación que hace Foucault en relación con esta perspectiva más o menos habitual, o por lo menos que era más o menos habitual hasta hace 30 años, que estos postulados nos permiten rápidamente como reubicar o como repensar. Por un lado, esta noción de el postulado de la propiedad, digamos, el poder no es una propiedad de una clase, que lo habría conquistado, ¿no? Sino que es fundamentalmente una estrategia. Y uno podría decir también el poder es más una acción, un verbo, digamos, que un sustantivo, ¿no? Tiene más que ver con la potencia en acto, digamos, ¿no? La potencia en acción, que con
una suerte de sustantivo, algo que se tiene, que se posee. Los efectos del poder no son atribuibles a una apropiación, sino a disposiciones, maniobras, tácticas, técnicas, funcionamientos, ejercicio, digamos, relaciones de fuerza. El poder se ejerce más que se posee, dice Foucault, ¿no? No es un privilegio adquirido de la clase dominante, en clara tensión, como muchos de estos postulados, con cierto marxismo con el que él está dialogando, por otra parte, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas. Chau, Andrés, hasta luego. Luego el postulado de la localización. El poder no es un poder del Estado, si bien la tesis biopolítica, curiosamente, digamos, vamos a ver al Foucault más centrado y más concentrado en el Estado, que vamos a poder leer, pero no porque sea su preocupación principal o su única preocupación, el Estado. Es un momento del poder el que él está leyendo cuando lee el Estado. El poder no está localizado en aparatos de Estado, como habría dicho Althusser, que también está discutiendo aquí. El poder aparece otra vez como un efecto de conjunto, una resultante de una multiplicidad de engranajes que aparecen y actúan en diferentes niveles. Una suerte de microfísica del poder, en la resultante de las líneas de fuerza, el poder es cierto equilibrio en un momento de esas líneas de fuerza. Postulado de la subordinación, el poder no está subordinado a un modo de producción que sería la infraestructura, ¿no? A una economía, no es la economía la que de alguna manera manda en relación con las formas del poder. Curiosamente, puede llegar a decir por momentos lo contrario, Foucault, ¿no? Puede llegar a decir que es gracias al panoptismo que se pudo desarrollar el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Respecto de la cual la política es una superestructura. Hay correspondencias, dice, hay juegos de ajustes mutuos, ¿no? Hay sincronicidades también, por supuesto, combinaciones que son más convenientes que otras, pero no hay una determinación ni siquiera en última instancia. Luego está el postulado de la esencia, ¿no? Sustantivista, atributo. El poder no es una esencia, no es una sustancia, ni siquiera es un atributo que cualifica a quienes lo poseen, los poderosos, los dominantes, respecto de quienes no lo poseen, los dominados, los impotentes serían, ¿no? En todo caso, el poder es una operatoria, ¿no? No es un atributo, sino que es una relación, un vínculo. Si no hay algo de poder en aquel sobre el cual se ejerce lo que llamamos la relación de poder, no se da una relación de poder, se da una relación de dominación plena, se Foucault en un momento, ¿no? Llega a decir esto, en el desarrollo de su tesis avanza, primero habla de dominantes, dominados, y luego avanza a decir, bueno, si realmente hay solo dominación, no hay una verdadera relación de poder. En la esclavitud no hay relación de poder, ¿no? En la posesión completa del otro. Esto por supuesto no quiere decir que haya simetría, son relaciones por momentos casi siempre muy asimétricas, pero siempre hay lucha, siempre hay tensión entre poder y contrapoder, ¿no? Entre poder y resistencia. Si no hay esa tensión, no podríamos llamar esa relación de poder. En el postulado de la modalidad vemos un Foucault que ya está reflexionando acerca de sobre qué va a pensar cuando piense en la política o en el poder, digamos, ¿no? ¿Cuál es el eje de su preocupación? Una de las primeras preocupaciones es considerar la positividad del poder, es decir, el poder como productividad. Positividad no en el sentido de, imagino que lo saben, bien o mal, sino en el sentido de su productividad. ¿Cuán productivo es aquello que el poder realiza, ¿no? A través de lo que nos hace decir, ¿no? Lo que nos hace pensar, lo que produce en la realidad? Frente al poder, la pregunta es, ¿qué produce? Digamos, ¿no? No tanto qué reprime, qué suprime, qué niega, qué censura, qué aplasta, sino que serían como los aspectos negativos, si quieren, en el sentido otra vez de la negativo en cuanto a la supresión, ¿no? Otra vez bien o mal, sino en el sentido de la disminución de vida, podemos decirlo así, ¿no? Sino, el poder siempre es propositivo, el poder siempre produce realidad y produce verdad, mucho más que censurar, reprimir. Dice, lo que hace es incitar, suscitar, combinar, regular, serializar, normalizar, ¿no? Produce series, produce fuerza de trabajo, produce poblaciones, ¿no? Pero mucho más que reprimir o excluir.
mucho más que reprimir y suprimir, produce realidad, y más que engañar o ocultar, produce verdades, ¿no? Crea verdades alternativas o dominantes. Esos son los poderes, ¿no? Tal cual, exactamente. Luego aparece una idea que me parece muy importante también, en la que él, insisto, tiene momentos en este desarrollo de su teoría del poder, y en un momento, digamos, él concluye que el poder no se expresa como ley, en la ley, como si se tratara de una oposición simple entre lo legal y lo ilegal. Si bien se expresa la ley desde ya, es el primer dispositivo, el dispositivo fundamental de la soberanía es la ley. Sin embargo, no porque digamos, en esa producción de legalidad lo que está creando es una oposición con la ilegalidad y nada más. Sobre todo, digamos, hay una correlación que es la producción, la relación con los ilegalismos, dice él, ¿no? ¿Qué produce en torno a esas zonas grises entre lo legal y lo ilegal, que la propia ley diferencia formalizándolos, ¿no? Cómo gestiona esos ilegalismos es el primer producto de la ley, dice él, ¿no? Algunos que permite o que inventa como privilegios, otros que tolera y otros que finalmente prohíbe. Pero en verdad la relación es mucho más compleja. Y algo que me parece muy importante para tener presentes también cuando uno piensa estos dispositivos políticos, que es la ley no es ni un estado de paz, dice Foucault, ni el resultado de una guerra ganada. Ni el resultado, bueno, una vez que queda, se gana la guerra, impongo mi ley, digamos, ¿no? La ley es la guerra en curso. Es muy significativa esa frase y creo que en distintos momentos del diploma esto va a aparecer, como pregunta por lo menos, ¿no? Finalmente, entendiendo también como parte de las prerrogativas del poder, esta producción de legalidades y de ilegalismos tolerados e intolerables, el poder funciona entonces, y la pregunta es por el funcionamiento, cómo funciona, no tanto qué forma tiene. Insisto, ¿no? Es una monarquía, es una democracia, ¿no? Sino cómo funciona, más allá de su forma legal, ¿no? Más allá de su forma constitucional, ¿no? Entendiendo que el poder es positivo en el sentido, como decíamos recién, de productivo, y reticular, ¿no? Que opera como una red, se mueve, digamos, en la forma de una red, no de arriba hacia abajo nada más, sino también tomando mucho de abajo hacia arriba. Cabe preguntarse cómo produce diferencias jurídicas, económicas, entre estamentos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Mantener un privilegio, crear un nuevo privilegio, desandar un privilegio existente, ¿no? Acumular riqueza, ejercer una profesión, limitar que este tipo de tareas solo la puede hacer quien tiene una matrícula, por ejemplo, ¿no? ¿Qué formas de institucionalización están implicadas? Los reglamentos, las normativas, toda una disposición burocrática, las jerarquías dentro de esa burocracia, qué poderes tienen. Luego, ¿qué racionalidad está en juego en un dispositivo de poder, ¿no? La racionalidad principal es económica, es tecnológica, en relación con el funcionamiento justamente, es religiosa. Son preguntas sobre los modos de acción que actúan no sobre personas o sobre grupos, sino fundamentalmente sobre acciones. Y ahí ya llegamos sobre el final de este segundo momento, digamos, de la reunión de hoy, que es las dos grandes hipótesis con las que trabaja Foucault en este periodo, ¿no? Al comienzo y sobre el final del periodo. En un primer momento... Sí, perdón la interrupción, pero se quedó en la diapositiva 5, por las dudas. Ok, perdóname. A ver acá. Gracias por avisar. Estos postulados de la legalidad, ¿esta la habían visto? Quizá sí, quizá no. Ahora vi que lo decías ahí, bueno. Y aquí, a ver, ¿ting? Acá es donde queríamos llegar. En un primer momento, en lo que se ha llamado la hipótesis Nietzsche, en la que Foucault se está oponiendo sobre todo a Wilhelm Reich por un lado, al Freud marxismo, que como lo llama él, que intenta pensar
al poder y en relación con la elaboración de su historia de la sexualidad, está ya entrando, ya está pensando en la elaboración de esa obra, ¿no? Entonces, que es, bueno, la obra que lo ocupa en los últimos años de su vida. Él está pensando que el poder político en relación con el sexo no suele ser, como se solía decir, digamos, como suele decir Reich, ¿no? Represivo, sino sobre todo propositivo, decíamos recién, ¿no? Positivo, una realidad, ¿no?, que fabrica o que produce, acá decimos individualidad, porque lo dice así en Vigilar y Castigar, ¿no? La disciplina fabrica individuos, ¿no? Fabrica sujetos, podemos decir, ¿no?, en términos de subjetividad, produce subjetividad. En este momento, todavía Foucault piensa en esta producción de subjetividad, en esta producción de individualidad, como lucha, como un poder que, ¿no?, se impone sobre esos cuerpos, los orienta, ¿no?, los ortopediza por momentos, los compone en una serie y produce esos cuerpos que necesita la sociedad industrial en ese momento, que se supone que va a necesitar. Pero sobre el final del ciclo, a lo largo acá de 4 años, no es muy largo el periodo, en el cual empieza él a hacer girar esta tesis, digamos, de la productividad del poder, y no es que el poder no sea productivo, pero empieza a imaginar lo que hoy, digamos, es lo que más habitualmente hoy estamos tomando y leyendo como la hipótesis Foucaultiana, ¿no?, que es la noción de el poder como un gobierno, como conducción de conductas, como acción sobre acciones. Y le leo una frase de sus dichos escritos, ¿no?, el 4º volumen de sus dichos escritos, donde dice: el poder, en el fondo, es menos del orden del enfrentamiento entre 2 adversarios, o del compromiso de uno frente al otro, ¿no?, en la negociación, en el contrato, que del orden del gobierno. El modo de relación propio del poder no habría que buscarlo entonces del lado de la violencia y de las luchas, como es lo que está haciendo al comienzo del ciclo biopolítico, ¿no? Él se está haciendo una crítica de su propio trabajo ahí, ni del lado del contrato o del nexo voluntario, esto ya él lo había de alguna manera descartado en un momento, que a lo sumo solo pueden ser instrumentos, uno u otro, ¿no?, sino del lado de ese modo de acción singular, ni guerrero ni jurídico, que es el gobierno. El poder entonces es gobernar, otra vez, conducir conductas, acción sobre acciones, ¿no?, donde de alguna manera, si ustedes lo escuchan, digamos, lo que está latente ahí, lo que late ahí, es cierta sustracción del cuerpo, ¿no?, en las imágenes de la conducción, conducir conductas, ¿no?, accionar sobre acciones. Y de alguna manera, con ese pasaje, Foucault está también nombrando el pasaje de un modelo, digamos, biopolítico disciplinario, que hace foco en el cuerpo propio, digamos, hacia un modelo biopolítico de control, donde el eje es el gobierno de las conductas, o el gobierno de los públicos, mucho más que el gobierno concreto de los cuerpos y de las subjetividades, ¿no?, y el moldeamiento de los sujetos. Hay en este pasaje de la hipótesis Nietzsche a la hipótesis de la gubernamentalidad, creo yo, dentro del propio Foucault, un primer síntoma del pasaje de la sociedad disciplinaria a las sociedades de control o de gubernamentalidad o de seguridad, que él está empezando a visualizar, sin llegar nunca a conceptualizarla, ¿no? Él no hace una conceptualización de las sociedades de control. De eso se ocupa, digamos, un poquito de Deleuze, pero sobre todo toda la tradición posterior, que siempre está todavía tanteando, ¿no?, en el presente, qué es lo que se compone como la realidad del presente, ¿no?, como el modelo del presente. En este pasaje, digamos, también a la noción de gobierno, me resultaba interesante mencionar la raíz común etimológica de esta noción de gobierno, que la menciona el propio Foucault también, de Kubernetes, ¿no?, que es el timonel, el que conduce el barco, ¿no?, el conductor del barco, el que gobierna el barco, que es la misma imagen, la misma etimología que había usado ya Norbert Wiener
en los años 40 del siglo pasado, digamos 30 años antes que Foucault, para dar origen a la cibernética, ¿no? La ciencia del control del animal y la máquina, ¿no? Helmut, en realidad esto se está componiendo, esa tradición posterior, la estamos armando también nosotros, está armando la tradición obrerista, en buena medida Paulo Virno, por ejemplo, cuando, si bien reniega él de la noción de biopolítica, cuando está intentando pensar el general intellect, ¿no? el postfordismo, está construyendo, está trabajando en la construcción de una descripción del presente que incluye buena parte de las nociones que el propio Foucault deja abiertas en su investigación. Por supuesto, Toni Negri, siempre para pensar la perspectiva obrerista que combina marxismo con Foucault y Deleuze, digamos, y que va a retomar, por ejemplo, Claudio Celis, ahí es central toda esta investigación. También el material de Paula Sibilia para pensar la privatización de las biopolíticas, el momento, digamos, más contemporáneo de la biopolítica, está construyendo la tradición posterior. Hay otros autores, por ejemplo, Robert Castell, ¿no? Cuando trabaja en la sociedad del riesgo y todo el problema de los riesgos. Digamos, hay distintas líneas de trabajo en relación con toda esta tradición Foucaultiana del control, la sociedad de control. Yo diría que ¿por qué lo ponemos como clase 2, digamos, clase 3, pero digamos, porque informa todo el material con el que ustedes van a trabajar, esta perspectiva, de alguna manera u otra, ¿no? Acá lo que les quería llamar la atención en torno a tres cuestiones, digamos, que son tres problemas en relación con esta hipótesis, que es por un lado algo que denuncia un autor también contemporáneo, italiano, que se llama Roberto Espósito, donde él identifica, como también lo hace Lazzarato, por ejemplo, una biopolítica afirmativa, propositiva, activa, una biopolítica o una política de los cuerpos, ¿no? Que de alguna manera incita, ordena, organiza, pero también hace vivir a los cuerpos, y una biopolítica negativa que la llama también biopolítica, el poder sobre los cuerpos, que se descarga sobre ellos y de alguna manera no necesariamente los reprime, los suprime, pero sí los restringe, digamos, ¿no? Restringe las potencias de ese cuerpo. En el propio Foucault, en La verdad y la forma jurídica, que es una conferencia que él da en el año 74-75, él lo que dice es que las biopolíticas o las disciplinas promueven las potencias económicas del cuerpo, ¿no? Y disminuyen las potencias políticas del cuerpo, ¿no? Él ve en la propia disciplina esta doble faz, ¿no? Afirmativa y negativa. Promueve que el cuerpo sea muy trabajador y productivo, desincentiva que sea activo políticamente, contestatario, crítico, ¿no? Pero si uno Espósito piensa, y después de Espósito, o junto con Espósito muchos otros autores, pienso en Georges Agamben, por ejemplo, pienso en Achille Mbembe, cuando habla de la necropolítica, y aquí yo ya estoy en este área, zona, los autores que han pensado que sobre el reverso de la biopolítica afirmativa, o de la biopolítica de un estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Se ha recortado la tanatopolítica o la necropolítica de la vida de la colonia, ¿no? O la necropolítica de la explotación, ¿no? Y la exclusión de aquel que de alguna manera ponía en riesgo la supervivencia de los más aptos, digamos, ¿no? Y de allí, de esta tensión entre biopolítica afirmativa y negativa, de la política de la vida y política sobre la vida, surge, yo les decía hace un momento cuando les mencioné el curso Hay que defender la sociedad y su traducción en Genealogía del racismo, esta pregunta ya está en el propio Foucault y al comienzo del ciclo biopolítico. Él dice, pues bien, si en una sociedad biopolítica, una sociedad en la cual el principal valor es la vida, ¿no? El hacer vivir. Si pensamos que en la Europa del siglo XX está en un momento biopolítico, ¿no? El biopoder predomina en el escenario europeo, ¿cómo podemos explicar que el siglo XX haya sido uno de los más cruentos en la historia de Europa, ¿no? Y en esa pregunta él indaga en el racismo no como un operador, digamos,
teórico, digamos, de tipo disciplinar, ¿no? No es un operador científico, sino es un operador político que crea, que construye la cesura dentro de lo viviente, ¿no? La ruptura entre aquello viviente que vale la pena vivir, digamos, la vida digna, y aquello viviente que es desechable, ¿no? Que es tratable como no humano, donde el racismo es esa operación biopolítica negativa. No sé si hasta acá estamos, si se entiende, si más o menos con esto que acabo de decir, logramos al menos identificar esta pregunta a la que no vamos a volver ya mismo, pero que tiene muchísimo, digamos, muchísima importancia y mucho material para que le interese indagar por ahí. Yo ahí les dejé algunos nombres: Roberto Espósito, Giorgio Agamben, Achille Mbembe, como nombres clave para quienes quieran investigar por este lado. Perfecto. Y ahora vamos, si quieren, a recorrer un poco la tesis biopolítica clásica, digamos, donde acá en este cuadro están los elementos de la tesis básica. En Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, que es el último capítulo de la Historia de la Sexualidad 1, Foucault empieza ese capítulo diciendo que en la época soberana, en el momento soberano, que era el momento anterior, inmediatamente anterior a las sociedades llamadas disciplinarias, hay una tradición que proviene ya del derecho romano arcaico, que tiene que ver con lo que hoy traducimos como patria potestad, pero que es la potestad del pater familia, ¿no? La potestad del padre de familia, que es la que hereda, digamos, la forma que hereda toda soberanía, según la cual este padre de familia, por el hecho de haber dado la vida, tiene derecho a quitarla. Tiene un derecho de vida y de muerte sobre aquellos que son sus hijos en primera instancia, pero también su propiedad, su esposa, sus esclavos, ¿no? Todo aquello sobre lo cual él de alguna manera da la vida porque en su productividad permite vivir, ¿no? Entonces este derecho de vida y de muerte, dice Foucault, en la época soberana se ejerce de una manera bastante asimétrica en los estados o en los modos políticos de la soberanía, que son previos a la modernidad. Y si quieren, déjenme mostrarles algo un poquito posterior, pero que nos va a permitir alguna comprensión. Permiso. Sí, acá. A ver ahí. Es pensar como los tres momentos históricos, ¿no? En los que Foucault está hablando generalmente de la sociedad disciplinaria, lo que quiere describir es esta sociedad disciplinaria, pero la recorta en relación con un momento anterior. Entonces, en este momento anterior, los soberanos, digamos, ejercían este derecho de vida y de muerte de una manera simétrica, dice él, ¿no? El derecho de vida era un dejar vivir. La relación del soberano con sus súbditos tendía más bien a ser un te dejo vivir, pero te hago morir de una manera muy activa en dos circunstancias. La primera, que tiene que ver con cuando después de que el soberano dicta una ley, hay alguien que la transgrede, entonces ahí el derecho de muerte aparece como el derecho del soberano de hacer cumplir la ley o de castigar a quien no la cumple, o si no, ante un estado de inseguridad, digamos, ¿no? La ciudad está sitiada, el soberano puede llamar, sobre todo a los varones, a la leva, a defender la ciudad. Puede exponer a los súbditos a la muerte. Entonces, el momento de la muerte es activo, el momento de la vida es pasivo, dice Foucault. Ahora bien, a partir de él establece esta línea, digamos, histórica en torno a 1648 para Europa, después de la Paz de Westfalia, cuando los estados de Europa de alguna manera ya se han repartido el territorio colonial, los territorios coloniales del mundo, y ya la paz, digamos, la paz europea, delicada paz europea, se puede mantener sobre la base justamente de una paz tensa. Cuidar lo que se ha conquistado es también promover dentro del territorio la propia potencia, porque ya no se puede salir a conquistar más para tener más fuerza que el vecino. El mundo ya está conquistado.
ahora lo que hay que hacer es lo que uno diría, bueno, entonces una producción intensiva, producir lo que está dentro del territorio. Y ahí empieza, por eso el texto se llama seguridad, territorio, población. El territorio, que era la fuente, digamos, de la protección y de la riqueza, hasta este momento soberano, se encuentra con, digamos, con un nuevo escenario en el cual la población empieza a ser parte muy importante. Porque él piensa en el rey de Francia, y dice, bueno, ¿quiénes están para proteger el territorio conquistado? ¿Qué es esa población? ¿Cuántas personas hay? ¿Quiénes son? ¿Son varones, mujeres? ¿Quiénes están en edad de pelear? ¿Quiénes pueden trabajar? ¿Quiénes no? Bueno, la pregunta, digamos, por el poder, digamos, sobre los recursos, lo que llamaremos los recursos, ¿no? Que también son los recursos humanos, que es en parte la pregunta que se hace Heidegger cuando piensa la técnica moderna como una técnica, como una mirada a lo que existe, sea la naturaleza, sean los vivientes, incluso los humanos, como recurso. Es un recurso. Y políticamente eso es este momento, ¿no? La población deja de ser una multiplicidad viviente, ¿no? La población ya no es solo multiplicidad, sino que ya es población, es decir, atraviesa un proceso que empieza con la primera técnica poblacional, que es lo que mañana en la Argentina va a ocurrir, el censo. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿No? Entonces les decía, se recorta contra esta sociedad de soberanía, una sociedad disciplinaria, en la cual se invierte la asimetría del hacer vivir y dejar morir. Y dice Foucault, en el momento moderno, después de 1648, en verdad el poder empieza a ser cada vez más activo en el momento de la vida, y deja morir, ¿no? Hace vivir, produce, hace producir, hace actuar, hace, ¿no? Vuelve industriosos esos cuerpos, hace que hagan determinadas tareas y no otras, orienta el tiempo libre de determinada manera y de determinada manera sí, de determinada manera no, provoca, digamos, instituciones de educación, de salud pública, de aseguraciones, ¿no? Hace vivir y abandona hacia la muerte, ¿no? Y deja morir. Abandona hacia la muerte. Pero bueno, cuando describe esto, cuando dice, bueno, pero ¿qué pasa, no? Que ese abandono hacia la muerte es tan catastrófico por momentos para Occidente. No solo para las colonias, sino también para Occidente, ¿no? Para la propia Europa. Y acá vuelvo aquí, ¿no? ¿Hay algo en el chat que pueda contestar? Ah, ok. Muy bien, Ana, perfecto. Seguimos después, o siguen después. Estas tecnologías, este grupo, digamos, de tecnologías políticas que se orientan por un lado al cuerpo individual y por otro lado al cuerpo social, este conjunto técnico, ¿no? De anatomopolíticas y de biopolíticas que describe Foucault, se componen con una línea de fuerzas que se orienta al cuerpo propio, que son tecnologías políticas de singularización, de individualización, que tienen por objeto el cuerpo individual, que lo convierten en fuerza de trabajo, útil, dócil, que se basa en acciones como la ortopedia social, la ortopedia personal, las correcciones, las vigilancias, con la intención de corregir al individuo, de hacerle interiorizar la mirada vigilante, que él cambie, que transforme su conducta. Y en última instancia, ¿no? Eliminar el crimen de la sociedad, ¿no? El objetivo de disciplinamiento y el procedimiento es la normación, es decir, la adecuación del individuo, del sujeto a la norma, tratar de moldearlo, normalizarlo, normarlo, en una tendencia más bien homogenizante, ¿no? Para el cuerpo social aparecen unas tecnologías políticas ya no de singularización o de individuación, sino de socialización, ¿no? De asociación, dice. ¿No? Y el objeto sobre el que se descarga esta segunda línea de fuerzas no es el individuo, sino la multiplicidad. Y justamente consiste en convertir esas multiplicidades en poblaciones acotables. Por ejemplo, la clase 1987. Ese constructo político, de algo así como un grupo que tiene que ver con el año en que uno nació. El resultado de esa operación es la constitución de poblaciones, y hoy vamos a decir para las sociedades de controles de poblaciones público.
¿A través de qué acciones? Censos, aseguraciones, incluso gestión del medio urbano, con la intención no tanto de erradicar comportamientos, sino contener ciertas acciones en los límites aceptables. Ya no buscan transformar por completo una población, pero sí contener en un nivel aceptable las posibles variaciones dentro de esa población. Ya dentro de las biopolíticas, ya dentro del movimiento biopolítico, hay dos grandes líneas, una que tiende al individuo, uno que tiende al conjunto, a la población, o a la población, una más bien homogeneizante y otra que soporta más la diversidad, soporta más la modulación de diversidades poblacionales. Una que está orientada al individuo a través de la medicina, la biología, la pedagogía, ¿no? La criminología, ¿no? La psicología, la educación física. Otra que piensa el conjunto, desde los problemas de salud pública, la seguridad social, bueno, como decíamos, la demografía, desde ya es la primera, ciencia social, ¿no? Que puede identificar y crear algo así como lo social. El problema de los emplazamientos urbanos, ¿no? Cómo está hecha una ciudad, está limpia, no está sucia, tiene cloacas, no tiene placas, son las preguntas del gobierno. Si uno piensa en esta primera formulación, que es la primera tesis Foucaultiana, la tecnología paradigmática de estas tecnologías políticas de la disciplina es el panoptismo, el llamado panoptismo, ¿no? El panoptismo fue una invención tecnológica en el orden del poder, como la máquina de vapor lo fue en el orden de la producción. Ahí tenemos, la máquina de vapor fue fundamental para la revolución industrial, el panoptismo fue fundamental para estas tecnologías políticas, ¿no? Y consta de 4 pasos. Si uno quiere identificar una institución panóptica, tiene que al menos identificar una cierta espacialidad, cierta arquitectura, si recuerda, ¿no? La cárcel con la torre en el centro, el anillo arquitectónico alrededor, las celdas, en las cuales los que están presos allí no pueden ver si el que está en la torre los está mirando. La idea es que internalicen esa mirada vigilante, el ojo de Dios, digamos, ¿no? Y se comporten como si todo el tiempo estuvieran siendo mirados y vistos. Es transformar al individuo el objetivo ahí, ¿sí? Luego, bueno, una regimentación muy estricta de los tiempos y de las tareas. El examen del individuo como un caso, dice Foucault, que viene de leer los archivos, ¿no? De los anormales, los archivos jurídicos, los archivos penales, los archivos psiquiátricos, ¿no? De esos casos clínicos, ¿no? De esos casos, de toda esa elaboración del caso es parte de la tecnología. Y para esa elaboración del caso es requisito algo de la tecnología del yo confesional, donde la persona colabore con el poder disciplinario en su propia disciplina. Le cuente cómo llegó hasta aquí, cómo es su familia, cómo la tratan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué llega hasta acá? Del otro lado, en relación con las biopolíticas, lo que tenemos es el conjunto técnico de las tecnologías, de las ciencias humanas como en tanto técnicas, ¿no? En 4 grandes líneas, ¿no? El objeto de estas técnicas son los fenómenos de masa. El problema, si quieren, de los contagios. Como vimos en la pandemia, además, ¿no? El problema de los contagios. Entonces, por un lado, bueno, la demografía es la primera técnica a poner en juego, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuántos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se distribuyen? Luego, el problema de la higiene pública, las pestes, ¿no? Las enfermedades endémicas y las curables. Luego, el problema de qué hacer cuando alguien, por ejemplo, trabajando, nos pierde una mano, o en la guerra no vuelve, qué pasa con esa familia, todos los sistemas de aseguraciones para, digamos, ante las incertidumbres de esa vida. Luego las relaciones con el urbanismo, la ecología, el clima, cómo hacer una vida más feliz, ¿no? La preocupación del gobierno también es cómo hacer que estos individuos puedan ser más productivos. Bueno, también viviendo mejor, teniendo más condiciones de higiene, más condiciones de habitabilidad. Finalmente no está en la tesis Foucaultiana inmediata, pero sí aparece en Seguridad, Territorio y Población mencionado, todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la opinión, lo que luego va a ser el gran tema de la segunda década, de la segunda parte del siglo XX, ¿no? La mediatización, el problema de los medios, las mediaciones, cómo construimos un lenguaje, ¿no? Y una narración, y un vínculo con esa zona del individuo que es influenciable, que es sujeto de
las políticas de influencia, las políticas de educación, las campañas de propaganda, las campañas publicitarias, cómo tratamos con esa parte. Entonces, todos esos saberes y técnicas también forman parte de esta biopolítica. Ante esta situación, dice Foucault, en esta situación estamos en un momento de gubernamentalización del Estado, dice él. El Estado se vuelve gubernamental. No es que la sociedad se estatalice, parece un juego de palabras, pero no lo es exactamente. No es que la sociedad se estatalice, es que el Estado se gubernamentaliza. El Estado asume tareas de gobierno a lo largo de estos siglos, del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, que antes estaban fuera del Estado. Por ejemplo, la educación de los niños, por ejemplo, el cuidado de la salud, por ejemplo, la preocupación por el hábitat. Hasta hace muy pocos siglos, dice Foucault, eso no eran parte de las preocupaciones del gobierno. Pero ahora empiezan a hacerlo. Yo les decía que les quería proponer distinguir entre tecnologías políticas y racionalidades políticas, antes de cerrar este encuentro, ¿no? Por un lado, pensar como tecnologías, decíamos hace un rato, el mecanismo legal o jurídico en la época de la soberanía, la ley como el dispositivo específico a través del cual el soberano se relaciona con los súbditos. También en la gestión de los ilegalismos, como habíamos visto hace un rato, ¿no? El vínculo entre la ley y el delito. Luego aparece ese mecanismo que un poco en sobrevuelo comentamos recién, pero que es el mecanismo disciplinario por excelencia, el panoptismo, ¿no? La ortopedia que convierte a los cuerpos individuales en cuerpos máquina, y que busca esa interiorización de la mirada vigilante, ¿no? Evitar que el individuo llegue a delinquir o vuelva a delinquir, ¿no? Que se vigile y que eventualmente se corrija a sí mismo. Uno podría decir que en la ilusión, ¿no?, de los utilitaristas como Bentham está, ¿no?, que crean el panóptico, está la idea del sujeto, de una suerte de sociedad de sujetos virtuosos. En algún momento es posible que buena parte de los sujetos se comporten de una manera virtuosa, a través de las campañas de educación, etcétera, etcétera, estas vigilancias. También, ya para el final del ciclo biopolítico, y sobre todo en seguridad, territorio y población, para Foucault queda claro que toda esta disciplina y anatomopolítica del cuerpo está en función de efectos de población. Que el verdadero sujeto del biopoder es la población, o es la multiplicidad, digamos así, y no tanto el individuo concreto. Lo que pasa es que para llegar a tener efectos, digamos, múltiples, la estrategia es cada uno, ¿no? Transformar a cada uno, el todos y cada uno, el omnes et singulatim, ¿no? Ir al todos y a cada uno. Para llegar a todos hay que transformar a cada uno. Sobre el final del ciclo, en la sociedad de control, sociedad disciplinaria, van a volver sobre esto con Paula, vamos a volver sobre esto seguramente con Fernanda. En la clase número 5 veremos otro aspecto de esta misma cuestión. Se produce un salto de escala, lo vamos a decir así en ese momento, ¿no? Se produce un salto de escala también en la cantidad de población, se produce un salto de escala también porque los estados-nación, cerca de la década del 70 del siglo pasado, ya, dice Foucault, no están en condiciones de sostener el estado de bienestar en Europa, como lo sostenían hasta ese momento, entre otras cosas por el proceso de descolonización. Entre otras cosas porque ya no pueden extraer de las colonias aquello que permite ofrecer a sus ciudadanos algo así como un estado de bienestar. Y por lo tanto, hay lo que llamaríamos una desgubernamentalización del Estado, una retirada del Estado de las funciones de gobierno, o lo que Paula Sibilia en El hombre posorgánico llama una privatización de las biopolíticas. Las biopolíticas se privatizan. Entonces eso lo vemos como muy claramente, ¿no? La educación se vuelve privada, en distintas partes de América Latina, en Chile, digamos, como uno de los grandes temas es los seguros de pensión son privados y no estatales, ¿no? Entonces aparece toda la preocupación sobre cómo se desarrollan las funciones de gobierno sin la centralidad del Estado, ¿no? Sin
sin la centralidad del papel organizador de las relaciones que tenía el Estado durante el welfarismo. Aparece así un nuevo tipo de dispositivo, que no es entonces de disciplina, sino de, como se lo suele llamar, de seguridad o de gubernamentalidad, digamos, ¿no? O de control también. Control, seguridad, gubernamentalidad, buscan explicar este mecanismo por el cual no se intenta corregir al individuo, sino que sobre todo lo que se intenta es conducir su conducta, incitarlo a que haga tal o cual cosa, y no tanto transformarlo concretamente, ¿no? Se lo interpela menos como alguien a quien transformar que como alguien a quien, de alguna manera, conducir, modular. No hay una ortopedia, digamos, ¿no? Sino una modulación. Al mismo tiempo que, como vimos la vez pasada, vieron ustedes la vez pasada, también hay técnicas para directamente transformar íntimamente ciertas constituciones, o elegir, ¿no? Si algunas personas, si algunos embriones, ¿no? Si una persona se desarrollan o no se desarrollan, ¿no? Programar determinados desarrollos. Si sale bien, si va a salir bien, sí, si no va a salir bien, no. Entonces, por un lado, la aseguración técnica, por ejemplo, en los exámenes prenatales, exámenes genéticos prenatales, cierta aseguración, cierto nivel de aseguración. El niño por nacer podrá ser un niño sano, y luego el gobierno de esas poblaciones, es decir, la conducción de las conductas de la población a través de disciplinas a cielo abierto, como se ha llamado, ¿no? El panoptismo electrónico, a través de esta red cibernética que recorre la sociedad a partir de los años 70, 80 y sobre todo a partir de los 90 del siglo pasado. Luego, en relación con cierto control de la opinión, si quieren todos los fenómenos de la mediatización y de los intentos de control de opinión se inscriben dentro de estas biopolíticas de seguridad, ¿no? Y luego el cálculo de riesgo en poblaciones segmentadas. Hay poblaciones en las cuales se calcula, como decía Rudolf Giuliani en los años 90 del siglo pasado, el alcalde de Nueva York, aquí hay tolerancia cero. Mientras que en otras zonas, en cambio, hay mucha mayor tolerancia. Por un lado veíamos entonces los operadores o los dispositivos políticos de este momento, y aquí me gustaría mostrarles también las correlativas racionalidades políticas, que intentan marcar o mostrar a través de qué razonamientos, de qué ideas, de qué presupuestos, ¿no? A través de qué mecanismos, pero sobre todo a qué campos discursivos producen las justificaciones morales de esos modos particulares de ejercer el poder en determinado momento histórico, ¿no? ¿Por qué la autoridad está legitimada para hacer tal o cual cosa? ¿Por qué es legítimo que la autoridad haga esto o aquello, ¿no? ¿Cuáles son las formas apropiadas de ese ejercicio del poder? ¿Cuál es la correcta distribución de las tareas en una sociedad? Bueno, de todo esto habla, digamos, los discursos que piensan o permiten describir las racionalidades políticas en un momento dado. Entonces tenemos que para los mecanismos jurídicos de la soberanía hay nociones como, por ejemplo, el gobierno justo, de acuerdo a ciertas leyes naturales o leyes divinas primero, ¿no? El derecho divino de los reyes, la estabilidad de los estamentos, son leyes que nos vienen dadas por Dios, o de alguna manera las copia de la naturaleza más adelante. El momento de Maquiavelo, digamos, aquí en Europa, señala un quiebre de esa racionalidad y el comienzo de una perspectiva más, se llama un realismo político, donde la preocupación es más bien cómo hace el príncipe o cómo hace el soberano para controlar el poder, para mantenerse en el poder. Una perspectiva que en un primer momento fue súper herética, pero que de alguna manera da pie a la emergencia de la racionalidad disciplinaria, que es fundamentalmente el utilitarismo orientado al crecimiento del Estado en una situación interestatal de competencia. Entonces hay que acrecentar el Estado, hay que hacerlo más fuerte, ¿no? Hay que hacerlo más productivo, más rico, más competitivo respecto a otros estados. Todavía hoy, en cierta medida, nuestra razón de Estado funciona de esa manera. Pero hay una racionalidad política que intercepta esta razón de Estado.
Hay una teoría y una racionalidad política que desde hace 200 años busca limitar esa razón de Estado, y es aquella tradición que llamamos liberalismo. Y en los últimos años neoliberalismo, que sugiere que esta gubernamentalización del Estado es excesiva, que no debería gobernarse tanto, digamos, que más bien el centro de la vida política no son los estados, sino los individuos. Y una forma particular de concebir a los individuos. El individuo entendido como una suerte de individuo empresa. El individuo en para usar la terminología de los neoliberales, digamos, de la Escuela de Chicago del siglo pasado, los individuos finalmente son todos capitalistas, que tienen como mínimo el capital más frugal que tenemos todos, que es nuestro cuerpo. Es decir, nuestro capital humano. Y la noción de capital humano para Foucault es muy importante en el último curso biopolítico, Nacimiento de la Biopolítica, para interpretar el operador racional que busca la limitación de la razón estatal. Y que busca poner en el individuo, digamos, la lógica económica en todas sus acciones. El individuo busca maximizar ese capital que él constituye, que él es, ¿no? No solo que tiene, sino que es un capital, y su tarea es maximizarlo a lo largo de su vida. Los primeros ejemplos que da Gary Becker, que es el autor que desarrolla la noción de capital humano en los años 60, el primer ejemplo de esta capitalización que él da, él dice que el capital humano es heredado, los genes, ¿no? en la dotación genética, en la dotación biológica, y también adquirido. Y que la primera acción que él analiza o que investiga como adquisición de capital humano es la educación, donde los padres invierten, dice Becker, en el incremento del capital humano de sus hijos. Y el segundo ejemplo que él investiga es el matrimonio, donde dice que las personas entran en asociaciones, ¿no? matrimoniales, precisamente pensando, dice, aunque no sea consciente, esa estrategización, dice Becker, puede no ser consciente, pero es operativa. Por la hora voy un poco rápido, pero también los materiales que tenemos, me parece, para pensar esto, van a ir acompañando la explicación. De todos modos, por supuesto, estoy en la semana también para... La semana que viene, no, la siguiente, la que viene es asincrónica, la siguiente para responder preguntas desde ya, ¿no? Pero digamos, acá llegamos, si quieren, a la última formulación del cuadro, que me parece a mí que es la síntesis de lo que me gustaría que ustedes tengan como escenario para lo que se viene, digamos, ¿no? Que podamos leer la tecnificación, el proceso de tecnificación, en este marco biopolítico. Porque yo creo que mucho de lo que se va a hablar en la teoría crítica de la técnica, que lo vamos a conversar a lo largo de todo el diploma, tiene que ver con esa imbricación entre la tendencia técnica y este mapa político. Digamos, no necesariamente, siempre, digamos, el desarrollo técnico sería el que es, si no fuera que está ocurriendo en este marco, ¿no? Es esta imbricación lo que da el tono, digamos, a través del cual con el cual, así, a través del cual se experimenta la tecnificación. La matriz biopolítica nos da, digamos, la tonalidad anímica, pero también la tonalidad, sí, eminentemente política de esa tecnificación. Lo que Andrew Finberg llama el código técnico a través del cual se desarrolla el proceso de tecnificación. Yo les decía que la hipótesis central de este cuadro es que en el momento contemporáneo estamos, por un lado, además de en este cuadro, que es el cuadro que ya había trazado Foucault. Este es el cuadro que nos legó la tradición Foucaultiana. Este cuadro es el cuadro que estamos desarrollando, intentando desarrollar los teóricos, digamos, posteriores a Foucault y al Deleuze de las postdatas de sociedad de control. Hay por lo menos dos objetos sobre los que recae hoy la sociedad de control, digamos, ¿no? El cuerpo, ese cuerpo, en verdad son ya al menos dos cuerpos. Un cuerpo operable, recombinable, ¿no? que piensa en las susceptibilidades, en la optimización, en la programación, ese cuerpo, ese individuo somático del que hablábamos la semana pasada. Y por otro lado, ese individuo que está pensando en su
en su estetización. ¿Se acuerdan que hablábamos de la otra dimensión, la estetización? Que es el cuerpo performativo o significante, el cuerpo imagen, con las operaciones de traducción, de transposición, ¿no? Transponerme a otro género, transponerme a otro, ¿no? De autopercepciones que son cambiantes. La deriva trans, uno diría en general, del cuerpo, tanto a nivel de la biología como en el nivel de lo que se ve, de la presencia, porque la apariencia es también la presencia, ¿no? Que puede ser, por supuesto, mediada por tecnologías o no. Y donde las preguntas, bueno, tienen que ver con la vigilancia de los datos, la vigilancia genética, la biometría, además del panoptismo a cielo abierto. Por otra parte, en el cuerpo especie también aparecen como nuevos desdoblamientos de estas poblaciones, ¿no? Por un lado decíamos poblaciones y públicos, con distintos niveles de relación con el territorio y con cierto control a distancia. Aparece la figura del prosumidor, ese productor en consumo que es múltiple, pero al que se le construyen, digamos, los perfiles, ¿no? Adecuados. Todos los procesos de perfilización están en el límite entre el individuo, digamos, y la población, ¿no? Trabajan en la relación individuo-población, el proceso de perfilado. Y donde aparece, por ejemplo, un nuevo tipo de estadística en tiempo real, como las estadísticas que pueden extraerse, por ejemplo, de páginas como de Facebook, de Google, de Apple, de eso vamos a hablar a lo largo de todo el diploma, ¿no? Referida a la vida social, pero también a la dotación biológica, en una estadística que combina datos biométricos con datos comportamentales, que hace ambas cosas. Hay una nueva vigilancia, que es omnipresente, técnicamente mediada y mucho más invasiva que antes. Hay una nueva normatividad asociada justamente a esta perfilización, al sistema DAP, que son datos, algoritmos, plataformas. Y un nuevo tipo de biopolítica que se le ha dado distintos nombres, ¿no? Hasta ahora biopolítica informacional, gubernamentalidad algorítmica, ¿no? Estamos tratando de definir con distintos términos qué nuevo tipo de biopoder, ¿no? Cómo opera este nuevo biopoder basado en algoritmos, basado en datos, basado en plataformas. Pero como les decía antes, además de esto, que sería el modelo a analizar para las sociedades de control, lo que tenemos como problema contemporáneo, vamos a tener que sumarle el problema de lo que es menos que un cuerpo, que también es objeto de las políticas, ¿no? La vida disociada del cuerpo, los bancos de órganos, de datos, de células madres, los embriones, las moléculas, los genes, aquello con lo que operamos, ¿no? En la biotecnología, la genética, la nanotecnología. Y por otro, esos grandes objetos que aparecen justamente con el problema del antropoceno, tecnoceno, ¿no? La vida de la especie, su relación con el medio ambiente y con otras especies, y la vida fuera del planeta Tierra, ¿no? Lo inhumano, la terraformación de la Luna, de Marte, etc. El proyecto de Elon Musk. No solamente. En estas líneas todavía estamos como en ciernes, pero esto sería lo que tenemos que pensar. El escenario en el que estamos pensando hoy, ¿sí? Algunos problemas que quedan abiertos en estas preguntas, en este escenario, que son muchas preguntas, muchísimas, pero algunas tienen que ver con la teoría, estrictamente hablando, ¿no? Entonces, uno que casi no pudimos conversar, pero que tiene que ver con qué relación hay entre soberanía, biopolítica, ¿no? Es decir, los mecanismos jurídicos de la soberanía, ¿son un momento anterior o son algo que también persiste en el momento disciplinario, en el momento gubernamental? En verdad, si lo pensamos, por lo que hoy llamamos neoliberalismo, la limitación del Estado, el retiro aparente del poder, que es la privatización de las biopolíticas, viene acompañado de una expansión normativa. Es decir, la dimensión soberana en el momento de control es muy fuerte, es muy grande, está expandida respecto a la disciplinaria. Hay una expansión normativa, una limitación del Estado por una expansión soberana, jurídica. Entonces, bueno, ahí hay que seguir trabajando. En esos tres momentos, que como decían son tres momentos cronológicos, pero también son momentos analíticos, ¿no?
qué predomina en cada momento, cómo funcionan esos tres dispositivos, esas tres racionalidades, ¿no? En un momento. La analítica del poder contemporáneo, una de las preguntas es, bueno, ¿cómo analizamos el poder contemporáneo en relación con la historia premoderna, con lo antiguo, ¿no? Hay quienes hablan de una continuidad, es decir, continuista, y quienes enfocan la discontinuidad entre antigüedad, medioevo y modernidad. Y lo mismo entre el momento moderno disciplinario y el momento del control. Hay quienes enfocan la continuidad entre los dos momentos y quienes marcan las discontinuidades fuertes. Foucault tiende a pensar las discontinuidades siempre. Él metodológicamente nos interpela a pensar siempre lo discontinuo. En la historia de las continuidades, pensar lo discontinuo, ¿no? Luego el problema de la reversibilidad entre políticas de la vida y políticas sobre la vida o políticas de la muerte, ¿no? Toda biopolítica conlleva su tanatopolítica, eso es siempre así, no puede haber otra manera. Estas ampliaciones de los derechos siempre conllevan también la construcción de esas figuras de lo abandonado, las figuras del indocumentado, digamos, como el abandonado por la ley. La existencia del documento, ¿inventa también el indocumentado? ¿No? Sería como la pregunta, si quieren, contemporánea. Luego, bueno, ¿cómo se conectan contemporáneamente las tecnologías del poder y las tecnologías del yo? Vamos a dejarlo ahí, pero digamos, este apoyo que hace la tecnología del poder en la construcción de un sí mismo, por ejemplo, el empresario de sí, el emprendedor, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad incita la tecnología política? Y finalmente, si pensamos entre biopolítica y gubernamentalidad, ese lazo, esa conexión entre la hipótesis Nietzsche y la gubernamentalidad, ¿cómo lo pensamos históricamente? ¿Cómo delimitamos conceptualmente un momento de otro? ¿En qué momento cerramos, digamos, la analítica? Yo lo que les querría decir antes de cerrar es esto, que sí me doy cuenta que no lo mencioné. Si acá establecemos como una especie de límite, algo por supuesto convencional, pero bueno, operativo, útil, digamos, ¿no? 1648, la paz de Westfalia, el fin de las guerras de religión. El límite convencional entre sociedad disciplinaria y sociedades de control está en torno a la década del 70 del siglo pasado, ¿no? Lo que en algunos autores es el pasaje del fordismo al posfordismo, lo que en otros es el neoliberalismo, digamos, realmente existente, lo que en otros aparece como la informatización de la sociedad, los primeros accidentes normales, si quieren en términos de Pirro, de la industrialización, digamos, nuclear, bueno, en fin, digo para darles una guía de en qué momento estamos marcando esto, ¿no? Aquí, en la teoría. Bueno, yo hasta aquí llego hoy porque es muy tarde, y porque fue mucha información, y porque es todo muy de golpe. Espero quizás que para algunos de ustedes esto haya sido algo que ya conocían, y en todo caso recordar algo de lo que ya tenían visto, para ver cómo esto lo vamos a hacer trabajar en lo que viene. En ese caso es un poco menos masazo. Y para quienes no, sepan que lo que dijimos aquí no es para que lo recuerden, ¿no? Ni para que lo repitan, sino que para que sepan que hay una matriz analítica construida, que hoy repasamos muy genéricamente, de una manera como muy didáctica, digamos, pero que está allí soportando varias de las preguntas que ustedes van a leer a lo largo del diploma. Otra vez, no es para que lo sepan, para que sean expertos en Foucault, digamos, no, pero sepan que así como está la hipótesis de la tecnificación, está esta hipótesis política, donde lo que estamos pensando es que estamos en un momento en el que confluyen al menos estos dos procesos, y que uno no puede leerse del todo si no se tiene en cuenta al otro. Que muchas de las preguntas que le hagamos al uno, digamos, a la tecnificación, van a estar atravesadas por lo que está pasando en el otro. Y en ese sentido, el equipo docente, que no es que todos vengamos trabajando esto de esta manera, pero es bastante consistente en tener presente estas dos cosas. La semana que viene la clase es asincrónica, y lo que ustedes tienen como material es algo de historia del pensamiento sobre la técnica del siglo XX y algunas preguntas en relación con el XXI. Un intento de sistematizar esa tradición que es mucho más heterogénea que la tradición Foucaultiana, mucho más vasta, mucho más
sí, digamos, heterogénea, tiene autores de muy distintas disciplinas, con distintas perspectivas. Entonces, la idea es intentar, en torno a algunos problemas, y en torno también a algunas clasificaciones que se han hecho, que ustedes puedan ordenar el material. Lo que tienen para leer, si no me equivoco, no responde a las clasificaciones, ¿no? No sé, Juli, vos recordás, ¿no? No es que hay materiales que hablan de las clasificaciones, sino que son autores que se mencionan en la clasificación y que ustedes entonces van a poder acomodar un poco cuando vean la clasificación. Tienen un texto de Heidegger, un texto de Mumford, digamos, un texto. Entonces van a poder, a partir de esas clasificaciones, entender un poco cómo dialogan esos materiales entre sí. Porque la tradición de pensamiento sobre la técnica no es, en la filosofía, no es como una, no sé, no es una corriente, como si uno dijera la fenomenología, o el funcionalismo, no sé, o no sé, la pregunta por el ser, que atraviesa. No, la pregunta por la técnica es una pregunta que no logró estatuto filosófico sino hasta el siglo XIX-XX, y que recién en este momento contemporáneo es tenida en cuenta en buena parte, digamos, de las escuelas de filosofía. Pero hasta este momento, me refiero al año 2020, a la pandemia, hasta ese momento no formaba parte de las clasificaciones, inclusive de aquellas áreas de la filosofía que se consideraban como de problemas, ¿no? Estaba la filosofía género, ¿no? Si quieren, filosofía pero filosofía técnica era algo totalmente menor. Y ahora empieza a ser un tema un poco más significativo. Sí. ¿Cuál es el aporte de Mumford? Mumford es un autor clásico, digamos, el texto que ustedes tienen para leer es del año 34, y es no sé si alguien acá cursó algo de historia del arte, ¿no? Pero es el Arnold Hauser, digamos, de la teoría de la técnica. Es el gran historiador de la teoría, digamos, de la tecnología hasta el año 34 del siglo pasado, o sea que se quedó ahí hay mucho material que todavía le faltó, pero él sigue escribiendo hasta fines de los 60, ¿no? Y es su formación, en realidad pues autodidacta, pero se dedicó muchísimo al urbanismo y a la arquitectura, y una mirada que tiene que ver también con esa perspectiva, y es un clásico ensayista del siglo pasado. O sea, su libro Técnica y Civilización son 2 volúmenes gruesos, con una escritura muy, muy elaborada, o sea, bueno, muy bien escritos, digamos, ¿no? Medio Martínez Estrada, para los argentinos a lo mejor eso les suena algo, ¿no? Es la fuente, además, de Martínez Estrada para muchísimos de sus temas. Y lo que aporta es, por un lado, esta historización, que la hace entre distintos momentos de la técnica, una mirada culturalista muy particular, que es fuente luego de Deleuze, porque Deleuze menciona a Mumford en un momento, ¿no? Una mirada culturalista en la que él percibe lo que él llama justamente la preparación cultural para la era maquínica, lo llama, para el universo mecánico. Él dice, ¿cuándo comienza esta era de la máquina? No comienza el universo mecánico, es muy crítico, ¿no? De la era de la racionalización, de la administración de la vida, ¿no? ¿Cuándo comienza esto? Comienza con la era industrial, comienza con la revolución a vapor. Entonces la primera pregunta en ese capítulo que ustedes tienen para leer, que es la introducción a técnica de civilización, se llama preparación cultural. Bueno, ¿qué fue lo primero? ¿No? ¿Fue la máquina a vapor? Dice, no, hay que retrotraer la periodización casi un milenio atrás, dice él, a los primeros relojes mecánicos de los monasterios benedictinos del siglo XI, XII, que sincronizaron la vida en el monasterio. Y de allí saltaron a la ciudad y sincronizaron la vida de los hombres. Y gracias al reloj mecánico, ¿sí?, se pudo empezar un nuevo tipo de vida, una forma de vida mucho más regular, que fue muy afín al capitalismo. Pero no fue solo el reloj mecánico, fue también una relación con el espacio, tanto el representado, ¿no?, con la perspectiva renacentista, como las exploraciones geográficas, pero tampoco solamente eso, empieza tiempo, espacio, empieza a sumar, ¿no? Después fue todo lo que es la magia, dice, la magia orientó a Occidente a pensar el resultado práctico.
Una magia que no tiene resultado no existe. Entonces, las exploraciones mágicas como búsqueda de una función práctica. Y además, por supuesto, la ilustración, pero además el capitalismo, ¿no? Pero además la regimentación social. Esas fábricas, dice él, ¿no? Regimentadas que fueron las que, por ejemplo, llevaron a esa megamáquina humana, él la llama así, esa megamáquina humana que construyó las pirámides de Egipto. Ese invento de una gran megamáquina donde el individuo es simplemente una herramienta más dentro de la máquina, un componente más de la megamáquina. Su vida no tiene ningún valor. Y eso fueron las corporaciones militares y las corporaciones religiosas. Y así sigue, ¿no? Entonces, lo que nos da es, el aporte de Mumford es esta idea de que para el mundo, digamos, industrial, mecánico, no hay que mirar las máquinas. Hay que mirar, como diría Foucault, las tecnologías políticas. Hay que mirar los sistemas escópicos, ¿no? Como diría también Crary, cómo se ve al otro. Entonces, cómo se analiza. Entonces, bueno, hay mucho de Mumford, no sé, les puedo dar una clase de Mumford si quieren, pero bueno, es requete tarde. Sí, el aporte de Mumford es al menos esta perspectiva cultural en el análisis de los fenómenos tecnológicos, ¿no? En cuanto a, además, bueno, tiene otras cosas más específicas. Por ejemplo, saber que la máquina, incluso el reloj mecánico, no es neutral, pero el uso puede transformar, el uso social puede transformar el objetivo por el cual fue creado. Él dice, bueno, el reloj fue creado en los monasterios benedictinos justamente en la orden trabajadora, ¿no? Para cantar más perfectamente las horas canónicas, con mayor perfección, para entender cuándo hay que cantar cada hora canónica justamente. Pero en su uso social, el reloj termina minando ese mundo religioso que había venido como a sostener, ¿no? Y a apuntalar. Entonces, bueno, también esta paradoja, esta paradoja de la imprevisibilidad de la técnica, como dicen Margarita Martínez e Ingrid Sargman en su libro, ¿no? Bueno, sé que ahí veo que el chat está controlado por Juli, entonces no, creo que no hay nada ahí. Sí, Mumford es un autor central. Lo que pasa es que no tenemos un recorrido histórico, digamos, de esa clase, digamos, de los materiales de esa clase. Pero bueno, sería para un pequeño seminario de historia del pensamiento de la técnica, ¿no? Algo así. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en 2 semanas sincrónicamente. Y si pueden, si quieren, vayan anotando las preguntas, las dudas que podamos recopilar en esa reunión. Recuerden que esa reunión vamos a trabajar tema tecnoceno, antropoceno, ¿no? Y poder inhumano. Pero podemos usar un tiempo también para preguntas, si necesitan. Y todo lo que puedan mandar por el foro, de todo lo que podamos anticipar y usar esa herramienta, nos va a permitir usar tiempo para conversar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.